Bienvenidos, queridos oyentes, a otro emocionante misterio del mundo de Sherlock Holmes. ¿Desde qué lugar del mundo nos estás escuchando hoy? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Compártelo en los comentarios. Nos encanta saber de mentes curiosas como la tuya. Ahora busca un lugar tranquilo, prepárate y entremos en el caso. Fue en una de esas raras noches en que Baker Street yacía envuelta en un silencio inusual, salvo por el ocasional repiqueteo de los coches de caballos allá abajo, cuando Sherlock Holmes permanecía sentado en su sillón, con los ojos entrecerrados y el humo de su pipa elevándose lentamente hacia el techo. Yo, por mi parte, hojeaba el periódico matutino, aunque mi atención se desvanecía poco a poco. Mi amigo no había pronunciado palabra en casi una hora, salvo por algún murmullo que delataba el funcionamiento de esa mente singular. Watson, dijo al fin, rompiendo el silencio. ¿Recuerda usted el caso más inexplicable que hayamos enfrentado? Dejé a un lado el periódico. Me plantea usted una pregunta difícil, Holmes. Diría que el asunto del ritual de los Musgrave fue uno de los más desconcertantes. Holmes esbozó una leve sonrisa. Un enigma bien construido, sin duda, pero tenía su resolución dentro de los límites del razonamiento humano. Existen, sin embargo, casos que, para el ojo no entrenado, parecen desafiar toda lógica. Antes de que pudiera responder, nuestra conversación se vio interrumpida por el sonido de pasos en la escalera. Eran pisadas firmes, decididas, de alguien con propósito, pero había cierta vacilación en su ritmo, como si el visitante se acercara a nuestra puerta con la mente llena de dudas. Holmes me lanzó una mirada divertida. «Estamos a punto de enfrentarnos a uno de esos casos, Watson», dijo, alcanzando su pipa. «Uno que, sospecho, exigirá toda nuestra capacidad de observación». Un momento después, la señora Hudson llamó a la puerta y entró, con el rostro sereno pero los ojos cargados de curiosidad. «Un caballero para verlo, señor Holmes, el señor Reginald Harrow». Holmes se incorporó. «Hágalo pasar». El hombre que entró vestía con elegancia, con la apariencia de un banquero o de alguien acostumbrado a manejar grandes sumas de dinero. Su abrigo era de excelente calidad, pero lo aferraba con fuerza, como si el calor de nuestra sala no hubiera conseguido alcanzarlo. Estaba en la mitad de sus 40, con el cabello oscuro y entradas pronunciadas en las sienes. Su rostro, que podría haber sido atractivo, estaba surcado por profundas líneas de preocupación. Se detuvo en el umbral, sus ojos afilados, recorriendo la estancia antes de posarse en Holmes, quien lo observaba con una curiosidad distante. «Usted debe de ser el señor Holmes», dijo al fin, con una voz baja pero firme. Holmes inclinó la cabeza. «Y este es mi colega, el doctor Watson. Por favor, tome asiento. Parece usted inquieto, señor Harrow. Me atrevo a suponer que lleva varias semanas lidiando con una dificultad particularmente desconcertante». Harrow se sobresaltó levemente. «¿Cómo lo ha sabido?» Holmes hizo un gesto con la mano. Los puños de sus mangas lo delatan. Están gastados en los bordes, pero su abrigo es nuevo. Un hombre de su profesión no descuida esos detalles, a menos que su mente esté completamente ocupada en otra cosa. Harrow exhaló, como si admitiera la derrota antes de comenzar la partida. «Señor Holmes, he venido porque temo estar perdiendo la razón». Watson y yo intercambiamos una mirada. Holmes simplemente se inclinó hacia adelante, con el rostro repentinamente agudo. «Entonces esperemos», dijo, «que la lógica aún pueda imponerse a la locura». Harrow metió la mano en el bolsillo, dudó un instante y luego extrajo un pequeño objeto envuelto en un pañuelo. Lo colocó cuidadosamente sobre la mesa entre nosotros y lo desenvolvió con una precisión deliberada. La superficie dorada captó la tenue luz de la lámpara, brillando con un resplandor casi antinatural. «Es por esto», dijo,
apenas en un susurro. Una moneda, un soberano, pero no es en absoluto una moneda común. Holmes la observó con interés, aunque no hizo el menor gesto por tocarla. Se limitó a examinarla como lo haría un naturalista frente a una especie desconocida. Un soberano, murmuró. ¿Y qué hay con él, señor Harrow? Harrow se humedeció los labios. Lo recibí hace 5 años, por accidente. Llegó a mis manos como parte de una herencia que gestionábamos en el banco donde trabajo. En ese momento no le di importancia. Creo que lo gasté en una carrera de coche. Y sin embargo, aquí lo tenemos de nuevo, observó Holmes. Exactamente. La voz de Harrow se alzó ligeramente. El mismo soberano. Días después volvió a mí como cambio en una tabaquería. Me pareció una coincidencia curiosa, sin más. Pero luego ocurrió otra vez. Y otra. Pagaba una comida, y la moneda volvía a estar entre mis ingresos una semana después. La aposté en una partida de whist, y al día siguiente estaba en el bolsillo de mi abrigo. Vuelve a mí, señor Holmes, sin importar cuántas veces me deshaga de ella. Watson, que había estado escuchando con atención, dejó escapar una leve carcajada. Seguramente, señor, no se trata más que de una casualidad. Un hombre como usted maneja docenas de soberanos a diario. ¿Qué pruebas tiene de que se trata de la misma moneda? Harrow se volvió hacia él. Examine la superficie, doctor. Verá una pequeña imperfección, un rasguño diminuto bajo el perfil de su majestad. Holmes tomó su lupa y la sostuvo sobre la moneda. En efecto, murmuró. La marca es inconfundible. Giró la moneda para observar el reverso. Curioso. ¿Y ha intentado deshacerse de ella por medios más contundentes? La boca de Harrow se endureció en una línea sombría. La he arrojado al Támesis. Watson alzó una ceja. La he dejado en un tren. Se la he dado a mendigos en la calle. Y aún así, cada vez, en cuestión de días, vuelve a mí. Exhaló lentamente, con las manos fuertemente entrelazadas. Señor Holmes, no soy un hombre supersticioso, pero esto no encuentro ninguna explicación racional. No creo en fantasmas ni maldiciones, ni en el destino. Y sin embargo, esta moneda me desafía. No logro deshacerme de ella. Holmes dejó la lupa sobre la mesa y lo miró con intensidad. Dígame, señor Harrow, antes de que este soberano llegara a sus manos, ¿a quién pertenecía? Harrow dudó un momento. Formaba parte de la herencia de un hombre llamado Elias Thornton. Fue cliente de nuestro banco hasta su repentina muerte, hace 5 años. Holmes entrelazó los dedos, con la mirada perdida en sus pensamientos. Elias Thornton, repitió. Un nombre que no me es del todo ajeno. Sí, creo que este misterio tiene menos de sobrenatural de lo que parece, pero sin duda es fascinante. Observé a Holmes y noté ese brillo particular en sus ojos. El juego, al parecer, había comenzado. Durante unos instantes, el silencio reinó en nuestra sala, roto solo por el constante tic-tac del reloj sobre la repisa. El señor Reginald Harrow permanecía rígido en su asiento, con las manos fuertemente apretadas, como si buscaran contener el caos que lo habitaba. Holmes, con los dedos cruzados bajo el mentón, lo observaba con esa escrutadora firmeza de quien ha visto muchas mentes desmoronarse frente a él. He considerado toda explicación lógica, señor Holmes, dijo finalmente Harrow con frustración en la voz. Y sin embargo, ninguna es suficiente. Hay noches en las que despierto convencido de que encontraré la moneda sobre mi mesilla. Y cuando meto la mano en el bolsillo, allí está, incluso cuando estoy seguro de haberla dejado en otro lugar. No puedo escapar de ella. Holmes tamborileó con los dedos sobre el brazo del sillón. ¿Y cree entonces que es víctima de fuerzas que escapan al entendimiento humano? Harrow vaciló, su expresión dividida entre la razón y el miedo. No deseo creerlo, señor. Pero, ¿qué otra conclusión queda? O bien soy objeto de una elaborada artimaña, o... Se interrumpió, sacudiendo la cabeza.
Watson se inclinó hacia adelante. ¿O qué, señor? Harrow soltó el aire con brusquedad. «Oh, estoy maldito». Holmes dejó escapar una risa apenas perceptible, pero inequívoca. «Vamos, señor Harrow, no descendamos al reino de los cuentos de hadas. No es el primer hombre que se ve atrapado en un enigma de posesión. Las leyes de la probabilidad suelen confundirse fácilmente con manos invisibles». La mandíbula de Harrow se tensó. «¿Entonces no me cree?» «Todo lo contrario», respondió Holmes, poniéndose de pie. «Su relato me parece demasiado extraordinario como para descartarlo». Volvió a clavar su mirada en el soberano. «Pero puede estar tranquilo, señor. Sean cuales sean las fuerzas que actúan aquí, su origen es humano, y será una causa humana la que descubriremos». Harrow exhaló visiblemente aliviado. «¿Entonces tomará el caso?» Holmes alcanzó su lupa. «Eso, señor Harrow, es precisamente lo que pienso hacer». Con sumo cuidado, Holmes levantó el soberano entre los dedos y lo sostuvo bajo la luz de la lámpara. Lo giró lentamente, absorbiendo cada diminuto detalle con su mirada aguda. «Watson, ¿qué observa usted?», preguntó, ofreciéndome la moneda. La tomé en la palma y examiné su superficie. «Parece un soberano ordinario, salvo por el rasguño bajo el perfil de su majestad. Supongo que eso es lo que el señor Harrow considera su marca distintiva». Holmes asintió. «Una imperfección pequeña pero definida. Y, sin embargo, sospecho que esta moneda está lejos de ser común». Tomó de nuevo la lupa y estudió los bordes. «Curioso. ¿Nota usted esas marcas tenues a lo largo del borde?». Me acerqué. Parecen ser simplemente el desgaste natural de una moneda antigua. «Tal vez», murmuró Holmes, «o quizás algo más intencionado. Señor Harrow, supongo que no ha hecho examinar esta moneda por un experto en numismática». Harrow negó con la cabeza. «No, señor, he estado demasiado ocupado lidiando con su maldita reaparición». «Entonces ahí es donde debemos comenzar», declaró Holmes. Colocó la moneda sobre la mesa con una expresión de satisfacción concentrada. «Su caso plantea un reto sumamente intrigante, señor Harrow. Usted habla del soberano como si tuviera voluntad propia, pero eso, naturalmente, es imposible. Los objetos no actúan por sí mismos. Se actúa sobre ellos». Harrow se inclinó hacia adelante. «¿Cree entonces que alguien está haciendo esto a propósito?». Holmes esbozó una tenue sonrisa. «El mundo, señor Harrow, está lleno de manos invisibles, que se mueven con precisión calculada. Lo que queda por determinar es de quién son esas manos y con qué propósito». Tomó su abrigo y su sombrero. «Watson, me acompañará mañana por la mañana a la City. Señor Harrow, necesitaré los nombres de todas las personas que han estado en contacto con este soberano desde que cayó en su poder». Harrow asintió. «Le proporcionaré todo lo que pueda». Holmes se volvió hacia mí con ese conocido destello de energía en los ojos. «Vamos, Watson. Tenemos mucho que descubrir, y creo que este caso será de lo más revelador». A la mañana siguiente, Holmes y yo partimos hacia el corazón de la City, donde las grandes instituciones financieras de Londres se alzaban con imponente grandeza. Las oficinas de Harrow & Sons, una casa bancaria de renombre, se encontraban en Lombard Street, un lugar donde vastas fortunas se ganaban y perdían con poco más que el trazo de una pluma. Harrow nos recibió en la entrada, la tensión en su rostro intacta a pesar de las tranquilizadoras palabras de Holmes sobre una explicación lógica. Nos condujo a través de los pasillos de mármol, pasando junto a filas de empleados inclinados diligentemente sobre sus libros de cuentas, hasta llegar a su oficina privada. Una habitación con paneles oscuros, llena de volúmenes encuadernados en cuero y armarios cerrados con llave. «He indicado a mis empleados que le proporcionen cualquier registro que pueda necesitar», dijo Harrow, invitándonos a sentarnos. «Aunque confieso que yo mismo he examinado este asunto muchas veces
y no he encontrado nada extraño. Holmes se acomodó en su silla, su mirada afilada recorriendo la habitación, antes de detenerse en Harrow. Comencemos desde el origen, dijo. Usted tomó posesión de este soberano hace 5 años. ¿Bajo qué circunstancias? Harrow abrió un libro de cuentas y deslizó el dedo por la página. Fue parte de una transferencia de herencia. El cliente en cuestión era Elias Thornton, un caballero mayor que tenía una cuenta con nosotros desde hacía varios años. Holmes se inclinó hacia adelante. ¿Y este Thornton dejó herederos? Harrow negó con la cabeza. Ninguno que se haya presentado. Su herencia era modesta. Consistía principalmente en algunos activos financieros y efectos personales. El soberano estaba entre ellos. Se registró, procesó, y debido a un error administrativo, se transfirió finalmente a mis activos personales. Los dedos de Holmes golpearon el reposabrazos. Un error administrativo, sin duda. ¿Y está usted seguro de que la moneda en sí misma era ordinaria en ese momento? Tan seguro como se puede estar, respondió Harrow. Era simplemente otro registro más en una larga lista de transacciones. No tenía motivo para pensar en ella nuevamente, hasta que se negó a abandonar mi posesión. Holmes intercambió una mirada conmigo antes de levantarse. Me gustaría examinar en detalle los registros de la herencia de Mr. Thornton. Y luego, señor Harrow, debemos hacer una visita a su antigua residencia. No tardó mucho en revisar los registros del banco, sus ojos agudos recorriendo con precisión la tinta desvanecida de los libros y las cuentas, como un hombre reconstruyendo un crimen a partir de las más tenues pistas. El nombre de Elias Thornton aparecía con sorprendente regularidad. Pequeños depósitos realizados en intervalos extraños, retirados luego con igual imprevisibilidad. Este hombre no manejaba sus fondos de manera convencional, murmuró Holmes, golpeando con un dedo largo la página. No hay un patrón discernible, ni inversiones, ni intereses ganados. Es como si simplemente necesitara un lugar para almacenar su riqueza de forma temporal. Harrow asintió. Era un hombre recluso. Rara vez lo veían fuera de su casa en Kensington. Mis empleados recuerdan poco de él, salvo que siempre era puntual en sus negocios y hablaba muy poco. Holmes cerró el libro y lo devolvió. ¿Y su muerte? Una insuficiencia cardíaca repentina. Fue encontrado en su estudio por una sirvienta. ¿Había algo peculiar en la escena? Harrow dudó. Nada de lo que me hayan informado. Pero recuerdo haber oído que tenía una reputación de excentricidad. Se le conocía por coleccionar monedas raras. Tal vez este soberano estuviera entre ellas. La expresión de Holmes se agudizó. ¿Un coleccionista, dice? Eso cambia las cosas considerablemente. Conocía lo suficiente a Holmes como para reconocer el destello de emoción en sus ojos, el leve pero inconfundible brillo que indicaba que la persecución realmente había comenzado. «Vamos, Watson», dijo, levantándose rápidamente. «Debemos ver esta casa por nosotros mismos. Tengo la sospecha de que el señor Elias Thornton aún no ha terminado de hablarnos». Holmes permaneció sumido en sus pensamientos, mientras regresábamos por las calles abarrotadas de Londres, sus dedos golpeando un ritmo inquieto contra el reposabrazos de nuestro carruaje. Cuando llegamos a Baker Street, sacó el libro de cuentas del banco de su bolsillo y lo examinó nuevamente, sus ojos agudos escrutando cada cifra, cada anotación. «Watson», dijo al fin, «observe esta entrada fechada hace 5 años. La cuenta de Elias Thornton se cerró con su muerte, y sus activos se distribuyeron en consecuencia. Pero, ¿ve aquí?», señaló una línea debajo de la última transacción. Una anomalía, una transferencia registrada con tinta tenue, casi como una ocurrencia tardía. Me acerqué más. «Sí, lo veo. El soberano en cuestión, asignado no a un heredero, sino directamente a los activos personales de Harrow». «Exactamente», murmuró Holmes. «Ahora bien, ¿por qué sería eso?»
Nos quedamos en silencio por un momento antes de que continuara. Un error administrativo, lo llamó Harrow. Y sin embargo, hay algo demasiado conveniente en tal error. No es la cantidad de dinero lo que me interesa, Watson, sino la naturaleza del objeto en sí. Thornton, un coleccionista de monedas raras, no habría dejado atrás una pieza sin importancia. Si el soberano estaba entre sus efectos, es porque lo valoraba. Y si lo valoraba, debe haber una razón. ¿Sospecha que Harrow está engañando?, pregunté. Holmes negó con la cabeza. Number creo que es solo un participante involuntario en un plan mucho mayor. Pero hay algo más en juego aquí, algo que va más allá de los tratos financieros comunes. Cerró el libro con firmeza. Vamos, Watson, es hora de que visitemos la antigua residencia del señor Thornton. Creo que encontraremos allí una pista más tangible para este misterio. La casa de Thornton se encontraba en un estrecho callejón, a un costado de Kensington High Street, con las ventanas cerradas y la puerta cubierta de polvo, como si el tiempo mismo la hubiera abandonado. La casa había estado vacía desde la muerte del anciano, y su aire de abandono solo se veía acentuado por el viento helado que silbaba entre sus tejados. Holmes golpeó la puerta con rapidez y tras unos momentos fue atendido por un hombre encorvado, de avanzada edad, con una linterna en la mano. Sus ojos, lagañosos pero agudos, nos estudiaron con desconfianza. «Ustedes serán los primeros en preguntar por el señor Thornton en años», dijo gruñendo. «¿Y qué les trae a la casa de un hombre muerto?» Holmes sacó su tarjeta. «Sherlock Holmes, detective consultor. Este es mi asociado, el Dr. Watson. Estamos investigando un asunto relacionado con la herencia del señor Thornton y necesitamos acceder a su estudio». El cuidador bufó. «Si lo que buscan es dinero, se van a decepcionar». El viejo se llevó sus secretos a la tumba. Se apartó, permitiéndonos entrar. Pero si quieren ver el lugar donde pasó la mayor parte de sus días, lo encontrarán tal como lo dejó. Nos condujo por un pasillo oscuro, con el aire denso por el olor a pergamino viejo y abandono. El estudio era una pequeña habitación desordenada, llena de estanterías polvorientas que se inclinaban bajo el peso de innumerables volúmenes. Un pesado escritorio de madera ocupaba el centro, su superficie cubierta de papeles esparcidos y frascos de tinta ya secos. Holmes avanzó con un propósito decidido, su mirada recorriendo la habitación. «El viejo estaba obsesionado con sus monedas», murmuró el cuidador. «Las tenía guardadas en una caja, siempre estudiándolas como si tuvieran algún gran secreto. La gente decía que se metía en cosas de las que no debía». Holmes hizo una pausa. «¿En qué tipo de cosas se metía?». El cuidador vaciló, bajando la voz. «Decían que conocía a gente rara, que comerciaba con algo más que oro y plata. Pero nadie demostró nada». Holmes intercambió una mirada conmigo. «Fascinante», murmuró. «Sospecho que los verdaderos intereses del señor Thornton iban mucho más allá de una simple colección». Volvió su atención hacia el escritorio, sus dedos recorriendo sus bordes. Luego, con un rápido movimiento de muñeca, presionó uno de los paneles tallados y un pequeño compartimento se abrió. Me asomé al interior. Había una única caja de monedas vacía, su forro de terciopelo desgastado por el paso del tiempo. En su superficie, una inscripción estaba débilmente grabada. Holmes sacó su lupa y leyó en voz alta. «Redivit ad dominum». Fruncí el ceño. «¿Latín?». Holmes asintió. «Regresará a su dueño». Cerró el compartimento con satisfacción, su expresión triunfante. «Watson, creo que hemos encontrado la clave de nuestro misterio». Los largos y delgados dedos de Holmes trazaron los bordes del escritorio con un toque cuidadoso y experimentado. Su mirada, aguda y analítica, recorrió su superficie, deteniéndose en las más pequeñas irregularidades en la madera. Lo había visto en este estado antes, la concentración absoluta de una mente que ya había llegado a una conclusión, cuya certeza
Solo esperaba la confirmación física. «Watson», murmuró, «observe este incrustado aquí, justo debajo del segundo cajón. ¿Percibe algo extraño?» Me agaché, siguiendo su indicación. La talla está ligeramente elevada, noté. ¿Una imperfección menor en la artesanía, tal vez? Holmes sonrió débilmente. O un dispositivo deliberado. Con un movimiento rápido, presionó sobre la irregularidad. Se escuchó un suave clic, y el panel se abrió un poco. Holmes sacó un cortaplumas de su bolsillo, metió la hoja en la ranura, y con un hábil movimiento, abrió completamente el compartimento oculto. Nos asomamos al interior. El hueco era poco profundo, y contenía solo una pequeña caja de monedas, forrada de terciopelo. Estaba vacía. Holmes metió la mano y levantó la caja con delicada precisión. El material estaba desgastado, las esquinas deshilachadas, lo que sugería que había sido manipulada con frecuencia. Sobre su superficie, una inscripción apenas visible, desvanecida pero inconfundible. Sacó su lupa y leyó en voz alta. «Redivit ad dominum». «¿Latín?», pregunté. Asintió. «Regresará a su dueño». Un silencio se instaló entre nosotros mientras contemplábamos el mensaje críptico. Sentí una extraña inquietud, como si hubiéramos descubierto algo que no debía ser alterado. Holmes dio la vuelta a la caja, sus dedos presionando el forro. «La ausencia de la moneda es más reveladora que su presencia», dijo pensativo. «Sugiere que Thornton o bien se deshizo de ella voluntariamente o que se la quitaron». El cuidador, que había permanecido cerca de la puerta, soltó una risa baja. «Sí, y eso no es lo único raro del viejo», murmuró. «Decían que siempre hablaba consigo mismo, susurrando sobre esas monedas como si ellas le respondieran». Holmes levantó la vista con rapidez. «¿Habló alguna vez de esta moneda en particular?» El cuidador encogió los hombros. «Si lo hizo, nunca lo escuché, pero sé que le tenía miedo a algo». Vaciló, luego añadió. «Y no era el único. Había hombres que venían a verlo, hombres con ojos afilados y voces bajas. No eran el tipo de gente con la que querrías meterte». Holmes cerró el compartimento con un sonido decidido. «Watson», dijo, «creo que la historia de este soberano es mucho más intrincada de lo que sospechábamos. Si Thornton tenía miedo, no era sin razón. Y si esta moneda ha estado regresando a Harrow, no es por casualidad, sino por diseño. Lo vi guardar la caja en su bolsillo, ya sintiendo la persecución por delante». «¿Qué propone como nuestro siguiente paso?», le pregunté. Se enderezó. «Debemos comprender el verdadero significado de esta moneda, y para eso necesitamos la experiencia de un hombre que conozca estos asuntos a fondo». Hubo un destello inconfundible de emoción en los ojos de Holmes cuando se giró hacia la puerta. «Vamos, Watson, tenemos una cita con el profesor Alfred Graves». Nuestro carruaje hizo ruido al pasar por las estrechas calles de Bloomsbury, mientras la niebla matutina se enrollaba alrededor de las farolas como dedos fantasmales. Holmes había dado instrucciones precisas a nuestro conductor, y en poco tiempo llegamos a una casa modesta pero respetable, hogar del profesor Alfred Graves, uno de los más destacados numismáticos de Inglaterra. El profesor Graves era un hombre de aspecto erudito, con el cabello prematuramente plateado y las gafas descansando sobre el puente de una nariz delgada y aguileña. Nos saludó con curiosidad educada y nos condujo a un estudio lleno de vitrinas de vidrio que contenían monedas de todas las épocas y orígenes. Holmes no perdió tiempo. Sacando el soberano, se lo entregó a Graves, quien lo aceptó con una expresión de interés murmurada. Ajustándose la lupa, giró la moneda en sus manos, recorriendo el borde estriado con la yema del dedo. «Poco común», murmuró. «Muy poco común, de hecho». «¿De qué manera?», preguntó Holmes. Graves colocó la moneda bajo una lupa. «La acuñación es genuina, indudablemente un soberano inglés de emisión reciente. Sin embargo,
Estas hendiduras a lo largo del borde no forman parte de ningún diseño estándar. Son deliberadas, demasiado sutiles para el ojo no entrenado, pero inconfundibles. ¿Son marcas de propiedad?, inquirí. En cierto sentido, dijo Graves levantando la mirada. Esto no es simplemente moneda corriente, Dr. Watson. Es un símbolo, probablemente usado dentro de un círculo específico y exclusivo. Se sabe que tales piezas sirven como identificadores entre sociedades clandestinas, un medio por el cual los miembros se reconocen entre sí. Holmes se inclinó hacia adelante. ¿Y este token en particular? ¿Reconoce su origen? Graves dudó. No puedo decirlo con certeza, pero he visto marcas similares antes, en conexión con organizaciones poco recomendables. ¿Cómo cuáles?, insistió Holmes. El profesor suspiró. Desde hace mucho circulan rumores sobre una antigua red, una que maneja secretos más que oro. Si esta moneda era de ellos, nunca estuvo destinada a circular fuera de su control. Los ojos de Holmes brillaron de satisfacción. Entonces podemos asumir que su regreso a Harrow no fue un accidente. Cuando nos marchamos de la residencia del profesor Graves, no pude evitar expresar mi creciente inquietud. Las revelaciones de la mañana solo habían profundizado el enigma, y me sentía preocupado por las implicaciones. Holmes, dije finalmente, ¿realmente estás sugiriendo que esta moneda está siendo deliberadamente rastreada? ¿Que alguna mano invisible asegura que regrese a Harrow? Holmes, con las manos entrelazadas detrás de su espalda, avanzaba con su habitual aire de certeza. Sugiero, Watson, que hay intervención humana en todo esto. Un soberano no tiene la capacidad de regresar a su dueño por su propia voluntad. «¡Pero la pura improbabilidad de todo esto!», protesté. «¿Qué mecanismo podría explicar semejante cosa? Harrow ha dejado esta moneda de diversas maneras, y aún así la encuentra de nuevo. Seguramente, interrumpió Holmes, hay una explicación lógica. Asumes que la forma en que regresa está más allá de la razón porque te falta información suficiente. Eso, querido amigo, es precisamente lo que debemos obtener». Exhalé frustrado. ¿Y qué opinas de la sugerencia de Graves? ¿Que el soberano está vinculado a alguna sociedad secreta? Holmes asintió. Eso explicaría su importancia. Si esta moneda nunca estuvo destinada a salir de un círculo determinado, entonces su reaparición en manos de Harrow puede ser simplemente la corrección de un error. Fruncí el ceño. ¿Entonces quieres decir que quien sea responsable seguirá hasta que la recupere? Holmes sonrió. Exactamente. Y eso, Watson, nos da nuestro próximo paso. Si los legítimos dueños buscan recuperarla, volverán a aparecer. Y esta vez, estaremos listos para ellos. Holmes se sentó en profunda contemplación en Baker Street, con sus largos dedos presionados bajo el mentón y su mirada fija en un punto invisible a lo lejos. Los descubrimientos del día habían proporcionado un hilo crucial en nuestra investigación, pero sentía que su mente ya había ido más allá de lo que se había revelado. Watson, dijo finalmente, debemos considerar no solo el origen de esta moneda, sino también sus consecuencias. ¿Y si te dijera que el señor Harrow no es el primer hombre en recibir este soberano, ni quizás el primero en temerle? Levanté la vista de mis notas. ¿Sospechas que otros lo han poseído antes que él? Más que sospechar, respondió Holmes. Ya he comenzado a rastrear su trayectoria. Cogió un montón de recortes de periódicos sobre la mesa. Tomé la libertad de solicitar registros sobre los asociados de Elias Thornton. Parece que varios individuos conocidos por él han tenido finales desafortunados. Me pasó el primer artículo. El encabezado decía: «Financiero de la ciudad encontrado muerto en sus habitaciones privadas. Se sospecha de un fallo cardíaco». George Harville, dijo Holmes, un hombre de negocios que se reunía frecuentemente con Thornton, fue encontrado muerto en su alojamiento, sujetando un objeto tan fuertemente con la mano
que la policía tuvo que forzar sus dedos para abrirlos. ¿El soberano?, pregunté. Holmes asintió. El mismo. Fue registrado entre sus efectos, pero nunca fue reclamado por familiares ni conocidos. Desde allí, desaparece durante unos meses antes de reaparecer en manos de un abogado llamado Arthur Longmire. Me entregó otro recorte. Trágico suicidio de abogado en Kensington. Circunstancias misteriosas rodean su muerte. Longmire, continuó Holmes, se decía que actuaba como asesor legal de Thornton. Poco antes de su muerte, le confió a un colega que había llegado a poseer algo que sería mejor dejar sin tocar. Un escalofrío me recorrió. ¿Y ahora está en manos de Harrow? Holmes entrelazó los dedos. En efecto, y la pregunta que sigue es si el regreso del soberano es producto de un diseño deliberado, o si señala que el señor Harrow también está en grave peligro. Apenas pasaba el mediodía cuando llegó un telegrama de Harrow, urgente y breve. Soberano desaparecido, sin señales de entrada forzada. Lo encontré en mi bolsillo esta mañana. Por favor, asesórenme. Holmes lo leyó 2 veces antes de entregármelo. Ahí lo tiene, Watson. El patrón continúa. Fruncí el ceño. ¿Pero cómo puede ser? Él lo había guardado, ¿no? Holmes se levantó de su silla. Precisamente por eso debemos ir a verlo de inmediato. Si no me equivoco, la verdadera prueba de este misterio está a punto de desarrollarse. Nos dirigimos rápidamente a Lombard Street, donde Harrow nos recibió visiblemente agitado. No perdió tiempo y nos condujo a su oficina, donde la pequeña caja fuerte estaba abierta y vacía. «Coloqué la moneda dentro anoche», dijo, con voz tensa y controlada por el miedo. «El candado estaba intacto esta mañana, pero cuando lo revisé, ya no estaba». «¿Y luego?», preguntó Holmes. Harrow dudó. Metí la mano en mi bolsillo, y allí estaba. Un silencio pesado llenó la sala. Por una vez me sentí desconcertado. Holmes, sin embargo, parecía inquebrantable. Se volvió hacia Harrow con una mirada medida. «¿Y está usted seguro, señor Harrow, de que nadie más que usted tuvo acceso a esta habitación?» «Absolutamente». Holmes asintió. «Entonces podemos estar seguros de 2 cosas. Primero, que el soberano no se movió por su propia voluntad, y segundo, que la persona responsable quiere que usted crea lo contrario». Un escalofrío recorrió a Harrow. «¿Entonces me están observando?» «Sin duda», respondió Holmes. «Y si mis deducciones son correctas, su observador no se detendrá hasta haber tomado lo que busca». Se giró hacia mí con una mirada de certeza en sus ojos. «Vamos, Watson, es hora de que tendamos nuestra propia trampa». Ya era bien entrada la medianoche cuando Holmes y yo llegamos a la residencia de Harrow, una casa alta y estrecha en Kensington, con las ventanas oscurecidas, salvo por el más leve resplandor proveniente del estudio. Harrow nos recibió en la puerta, su rostro pálido y ansioso. «He hecho lo que me indicó, señor Holmes», susurró. «La moneda está guardada en mi escritorio». Holmes asintió. «¿Y está seguro de que su personal no sabe de nuestra presencia?» «Todos se han retirado ya para la noche», aseguró Harrow. «Bien, entonces tomemos nuestras posiciones». Nos ocultamos en las sombras del estudio, Holmes tomando una silla cerca de la chimenea, mientras yo me posicionaba detrás de una pesada cortina. Harrow, según las instrucciones, permaneció en su escritorio, simulando trabajar. Los minutos pasaron en silencio, interrumpidos solo por el distante sonido de un reloj. Luego, por fin, se escuchó el más leve crujido de una tabla del suelo en el pasillo. El agarre de Holmes sobre su bastón se apretó. La manija de la puerta giró lentamente, y en la débil luz vimos la silueta de una figura deslizándose dentro. El intruso se movió con sigilo experimentado, dirigiéndose directamente hacia el escritorio. Holmes encendió una cerilla. La repentina llamarada sorprendió al hombre, que giró de inmediato, pero antes de que pudiera reaccionar,
Holmes ya estaba sobre él, sus fuertes manos atrapando la muñeca del intruso. «¡Watson, la puerta!», gritó Holmes. Salté hacia adelante y aseguré la salida, bloqueando cualquier intento de escape. Atrapado bajo la tenue luz de la lámpara del estudio, nuestro intruso fue revelado. Un hombre delgado, de facciones agudas, en la mediana edad, con los ojos oscuros brillando de furia y desesperación. Holmes lo estudió por un momento antes de hablar. «Buenas noches, señor Percy Blythe», dijo. «Creo que está buscando algo». Percy Blythe no era un simple ladrón de casas. Aunque vestido con ropa oscura y poco destacada, había algo en su porte que sugería familiaridad con el inframundo de Londres. No intentó luchar, aunque sus ojos saltaron de uno a otro de nosotros, midiendo sus opciones. Holmes apretó más su agarre sobre la muñeca del hombre. «Es inútil, Blythe. Estás atrapado». Blythe mostró una sonrisa despectiva. «No sé de qué hablan». Holmes negó con la cabeza. «Vamos, no perdamos tiempo con mentiras. Entraste en esta casa con un único propósito. La moneda, Blythe. ¿Dónde está?» Los labios de Blythe se apretaron en una línea fina. «No sé nada de ninguna moneda». Holmes metió la mano en el bolsillo del abrigo de Blythe y extrajo un pequeño paquete envuelto en un paño. Lo desenvolvió, revelando el inconfundible brillo del soberano. «Bueno», murmuró Holmes, «parece que la moneda, al igual que sus anteriores dueños, ha vuelto a cambiar de manos. La única pregunta que queda, Blythe, es, ¿para quién trabajabas?» Blythe no dijo nada, pero había algo en su expresión. Un titubeo incómodo, una sombra de miedo, que me decía que no guardaría silencio por mucho más tiempo. Holmes se sentó frente a Blythe, su mirada fija y penetrante. «Eres un profesional, Blythe, un hombre que trabaja por encargo, no por sentimiento. Eso significa que te enviaron». Blythe permaneció en silencio, con la mandíbula tensa. Holmes se inclinó hacia adelante. «Y sin embargo, hay algo diferente en este trabajo, ¿verdad? Un hombre como tú no se asusta fácilmente, pero veo miedo en tus ojos». Blythe exhaló con fuerza. «No sabes con qué te estás metiendo». Holmes levantó una ceja. «Entonces ilumíname». Blythe dudó. Luego, en voz baja, murmuró: «No se detendrán hasta recuperarla». Holmes intercambió una mirada conmigo antes de volver a fijar su mirada en Blythe. «¿Quiénes son ellos?». El hombre negó con la cabeza. «No me corresponde decirlo». Holmes entrelazó los dedos. «Entonces permíteme especular. La moneda no es solo valiosa. Es un marcador, una especie de llave, que pertenece a una organización que no toma a la ligera la propiedad perdida. Te contrataron para recuperarla, pero ahora que has fallado, temes las consecuencias». El silencio de Blythe fue toda la confirmación que necesitábamos. Holmes se levantó. «Watson, creo que nuestro siguiente paso está claro. Si este soberano realmente pertenece a manos tan peligrosas, debemos encontrarlos antes de que vengan a buscarlo ellos mismos». A la mañana siguiente de nuestro encuentro con Percy Blythe, Holmes comenzó a poner su plan en marcha con la habitual eficiencia que lo caracterizaba. Se sentó en el escritorio, pluma en mano, redactando una serie de cartas con una energía que traicionaba su satisfacción. «Harrow hará exactamente lo que le indique», comentó, sin mirar hacia arriba. «Informará a sus asociados, y, por extensión, a aquellos que lo observan, que tiene la intención de desprenderse del soberano a través de una subasta». Me incliné hacia adelante. «¿Pretendes atraerlos al descubierto?». Holmes sonrió. «Exactamente. No hay mejor manera de exponer una sombra que tentarla hacia la luz. Estos hombres, sean quienes sean, desean la moneda por encima de todo. Si creen que se les está escapando de las manos, actuarán». Dobló la última carta y llamó a un niño de la calle para que la entregara. Luego, volviéndose hacia mí, continuó: «El lugar será Blakesley's, la casa de subastas privada en Pall Mall.
Una institución discreta que se ocupa de artículos raros y peculiares. Nuestros adversarios supondrán que el soberano se venderá allí y harán su movimiento. Fruncí el ceño. Pero, sin duda, Holmes, si la subasta es real, existe la posibilidad de que perdamos el control de la situación. Los ojos de Holmes brillaron. La subasta, querido Watson, es una ilusión. La moneda nunca saldrá de nuestra posesión. Pero los hombres que la buscan creerán lo contrario. Y una vez que se muestren, finalmente veremos la mano que los guía. Con las cartas enviadas, Holmes se levantó, estirando sus extremidades con un aire de satisfacción. Ahora, Watson, esperamos. Esta noche seremos testigos de cómo se reúnen nuestros adversarios. Me da la impresión de que será una noche instructiva. Blakesley's era uno de esos establecimientos discretos conocidos solo por unos pocos selectos en los círculos más altos de Londres. Situado entre una joyería y una sastrería en Pall Mall, no era ni ostentoso ni completamente humilde. Un lugar donde las fortunas cambiaban de manos en susurros. Holmes y yo llegamos temprano, asegurándonos asientos cerca del fondo, donde podríamos observar sin llamar la atención. Harrow, siguiendo las instrucciones de Holmes, se sentó al frente, fingiendo indiferencia pero lanzando miradas nerviosas por toda la sala. Delante de él reposaba una pequeña bolsa de terciopelo, dentro de la cual descansaba la moneda falsa, una réplica perfecta hecha esa misma tarde por un experto recomendado por Holmes. La sala se fue llenando gradualmente, una curiosa mezcla de caballeros y coleccionistas, todos los cuales parecían conocerse por reputación, si no por nombre. Pero fue un hombre, en particular, quien captó la atención de Holmes. Sentado cerca del final de la sala, había un caballero alto, de rostro amarillento, con ojos hundidos y una actitud de desapego tranquilo. No hablaba ni ofrecía ninguna puja, pero observaba los procedimientos con una intensidad que desmentía su exterior calmado. Holmes murmuró en voz baja: «Ahí está nuestro hombre, Watson». Lo observé más de cerca. Su vestimenta era impecable, pero había algo extraño en su porte, una rigidez sutil que sugería que no estaba completamente acostumbrado a la sociedad inglesa. «¿Quién es?», susurré. Holmes no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en el hombre, mientras el subastador comenzaba a anunciar el primer lote. «Ese», dijo finalmente, «es la araña en el centro de la telaraña, y antes de que termine esta noche, sabrá que lo estamos observando tan de cerca como él observa la moneda». La subasta continuó de manera usual, con las pujas pasando de un artículo a otro sin problemas. Sin embargo, a pesar de la normalidad aparente, pude sentir la tensión creciente en la sala. El caballero extranjero, a quien Holmes había identificado como nuestro objetivo, permaneció en silencio y quieto, con los ojos fijos e inquebrantables sobre Harrow. El momento llegó. El subastador aclaró la garganta y anunció el siguiente lote. Un soberano raro y poco común, que anteriormente estuvo en posesión de un coleccionista privado. El engaño de Holmes estaba en pleno funcionamiento. La falsa moneda descansaba dentro de su estuche de terciopelo sobre el podio, un objeto que, para la mayoría, pasaría desapercibido, pero para los ojos correctos era un premio de valor incalculable. La voz del subastador resonó. «¿Comenzamos en 10 guineas?» Un caballero en la primera fila levantó la mano. «10. 15», respondió otra puja. El caballero extranjero había permanecido impasible hasta ahora. Pero a medida que el precio subía, vi que sus dedos se apretaban sobre el reposabrazos de su silla. Su respiración se aceleró. Holmes, a mi lado, se inclinó ligeramente hacia adelante, observándolo con una expresión de pura satisfacción. «50 guineas», vino una llamada desde el otro lado de la sala. Fue entonces cuando ocurrió. El caballero, abandonando toda cautela, saltó de su asiento. En un movimiento rápido,
Apartó su silla y se dirigió al podio del subastador. «Esta subasta es una farsa», declaró con un acento grueso y claramente europeo. «Esta moneda no está a la venta, me pertenece a mí». Un suspiro recorrió a la audiencia. El subastador, desconcertado, vaciló en su respuesta. Harrow se encogió en alarma. Y Holmes, solo él, permaneció completamente compuesto, como si este fuera precisamente el momento que había anticipado. «Watson», murmuró, levantándose de su silla. «Creo que es hora de concluir esta actuación». La sala estalló en un alboroto mientras el caballero intentaba apoderarse de la moneda, extendiendo la mano hacia el podio del subastador. Pero antes de que pudiera alcanzarla, Holmes estaba sobre él. «Siéntese, señor Martel», dijo Holmes con firmeza, sujetando la muñeca del hombre con una fuerza inesperada. «La función ha terminado». El hombre se tensó al oír su nombre. Sus ojos se desplazaron hacia Holmes y luego hacia la moneda, su expresión cambiando de ira a algo que se asemejaba a la resignación. «No sé a qué se refiere», dijo fríamente, aunque su voz carecía de convicción. Holmes sonrió. «Oh, creo que sí lo sabe. Usted es Víctor Martel, anteriormente asociado con Elías Thornton. Ha perseguido este soberano por toda Londres, enviando hombres contratados para recuperarlo por la fuerza, cuando la sutileza le falló. Y sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, le ha eludido hasta ahora». Los labios de Martel se curvaron en una sonrisa burlona. «Habla como si me conociera». Holmes asintió ligeramente. «Sé lo suficiente. Usted fue un asociado de confianza de Thornton. Conocía sus tratos, sus adquisiciones. Sabía el valor de la moneda que poseía, no en oro, sino en lo que representaba». La mandíbula de Martel se tensó. «Thornton era un tonto. Buscaba conservar lo que no le pertenecía». «Ah», murmuró Holmes, sus ojos brillando. «Entonces comenzamos a ver la verdad. Este soberano nunca fue realmente de Thornton, ¿verdad? Él simplemente lo guardó como una medida de protección, y cuando murió, pasó a manos no deseadas. Primero a Harville, luego a Longmere y finalmente a Harrow. La moneda nunca se perdió, Martel. Estaba siendo recuperada». El rostro de Martel se oscureció. «No sabe nada». Holmes inclinó la cabeza. «¿De verdad no lo sé? La moneda es un marcador, ¿no es así? Una especie de llave, vinculada a un secreto mayor, uno que sus asociados desean devolver a su lugar legítimo». Martel no dijo nada, pero su silencio fue respuesta suficiente. Holmes soltó su muñeca y señaló hacia Lestrade, quien había entrado en la habitación sin ser notado, en medio del alboroto. «Inspector», dijo Holmes, «creo que encontrará al señor Martel de gran interés. Tiene mucho que explicar». Martel exhaló con fuerza, sus hombros cayendo en una derrota renuente. Holmes se volvió hacia mí, su expresión tranquila, pero satisfecha. «Bueno, Watson», dijo, «creo que ahora tenemos todas las piezas del rompecabezas». Los ojos de Martel se desplazaron por la sala, buscando alguna forma de escapar, pero no encontró ninguna. Con los hombres de Lestrade bloqueando las salidas, y Holmes de pie frente a él, calmado pero implacable, sabía que el juego había terminado. Sus hombros se hundieron. «No entienden con qué están jugando», murmuró. Holmes inclinó la cabeza. «Entonces, ilumínenos». Martel dudó antes de exhalar con fuerza. El soberano nunca estuvo destinado a gastarse. Era un marcador, un token de identificación entre unos pocos selectos. Thornton fue uno de nosotros, una vez. Cuando se separó de la sociedad, se llevó la moneda, sabiendo que mientras permaneciera en su poder, nunca podría ser verdaderamente libre. Y, sin embargo, pasó por muchas manos después de su muerte, observó Holmes. Martel asintió con gravedad, porque estaba destinado a regresar. En el momento en que salió de las manos de Thornton, la sociedad comenzó a rastrearlo. Sabíamos que volvería a aparecer,
y cuando lo hiciera, lo reclamaríamos. Holmes entrelazó los dedos. Y, sin embargo, sus agentes fracasaron. Varias veces. Los labios de Martel se curvaron en una mueca. ¿Cree que ha ganado, señor Holmes? ¿Cree que sacarme de esta sala pondrá fin a esto? No tiene ni idea de con quién está tratando. Holmes lo miró con una ligera diversión. Al contrario, creo que entiendo perfectamente. Y por eso sus esfuerzos han fallado, Martel. Porque a pesar de toda su discreción, su sociedad está atada por reglas. Reglas que ahora he comprendido claramente. La expresión de Martel se oscureció. ¿Y qué piensa hacer con su conocimiento, señor Holmes? Holmes sonrió débilmente. Bueno, usarlo, por supuesto. Holmes se volvió hacia mí, su expresión tranquila pero satisfecha. Watson, el misterio no es un misterio en absoluto. Es solo una cuestión de organización. Fruncí el ceño. ¿Organización? Exactamente. La moneda no ha vuelto a las manos de Harrow por medios sobrenaturales. Ha sido colocada de nuevo en sus manos, deliberadamente. Una red de agentes, esparcidos por Londres, ha estado observando cada transacción, cada intercambio. En la primera oportunidad, se aseguraron de que el soberano encontrara su camino de regreso a casa. Harrow, que había estado escuchando en silencio atónito, finalmente habló. ¿Pero por qué? ¿Qué propósito sirve esto? Holmes señaló hacia el soberano. No es la moneda en sí lo que importa, señor Harrow. Es lo que representa. Los hombres que la buscan no van tras el oro, van tras algo mucho más grande. Martel se burló. Eres inteligente, Holmes, pero incluso tú aún no ves el panorama completo. Holmes lo estudió por un momento. Entonces tal vez nos haga el favor de completarlo. La sonrisa burlona de Martel se desvaneció, y por primera vez había algo en su expresión, un atisbo de resignación en sus ojos, que me indicó que no guardaría su silencio por mucho más tiempo. La moneda, dijo finalmente, es una llave. Holmes asintió. ¿Una llave a qué? A un lugar, a un banco oculto en el extranjero, sin tocar durante décadas, que contiene una fortuna que nunca debió caer en manos indeseables. El rostro de Harrow se palideció. ¿Y Thornton? ¿Él tenía acceso a esto? Era un guardián, admitió Martel. Uno de muchos. Cuando murió, la moneda debía haber pasado a su sucesor legítimo. En cambio, cayó en manos de hombres que no entendían su importancia. Se volvió hacia Holmes. Ahora dígame, detective, ¿qué hará usted con ella? Holmes echó un vistazo al soberano y luego a Lestrade. Creo, caballeros, que nos aseguraremos de que esta moneda llegue a las manos adecuadas, de una vez por todas. Martel soltó una risa silenciosa. Entonces rezo para que elijan sabiamente. Holmes sonrió. Oh, siempre lo hago. El inspector Lestrade dio un paso adelante, su habitual aire de escepticismo reemplazado por una admiración a regañadientes. Bueno, señor Holmes, dijo, colocando un par de esposas sobre las muñecas de Víctor Martel. Ciertamente nos ha dado un caso ordenado. Una sociedad clandestina, una fortuna oculta y una moneda que se niega a mantenerse perdida. Apostaría a que ni siquiera Scotland Yard podría haber ideado una historia como esta. Holmes inclinó la cabeza. Nunca fue la moneda en sí, Lestrade, sino los hombres que la perseguían. Si el señor Harrow hubiera sabido lo que poseía, podría haberse ahorrado un considerable sufrimiento. Harrow, que había estado escuchando en silencio atónito, finalmente encontró su voz. ¿Y qué será de Martel? Lestrade hizo un gesto hacia el prisionero. Con las pruebas que hemos reunido, enfrentará cargos por conspiración, robo y tentativa de coacción. Y en cuanto a sus asociados, nos aseguraremos de que sean capturados antes de que termine la noche. Martel, aunque derrotado, conservaba algo de su desafío. Puede que me haya detenido, Holmes, se burló. Pero la sociedad es más grande que un solo hombre.
¿De verdad cree que con mi arresto esto ha terminado? Holmes lo miró con una tranquila diversión. Al contrario, creo que esto es solo el principio. Sus superiores seguramente querrán recuperar su preciado marcador y descubrirán, para su disgusto, que ahora está fuera de su alcance. Lestrade asintió hacia uno de sus hombres. «Llévenlo». Mientras Martel era conducido fuera de la sala, Holmes se volvió hacia Harrow. «Confío en que podrá dormir más tranquilo ahora, señor Harrow. El soberano ya no lo inquietará». Harrow exhaló profundamente. «Le debo mi más sincero agradecimiento, señor Holmes, y sin embargo, no puedo evitar preguntarme, ¿qué será de la moneda ahora?» Holmes sonrió. «Ah, querido señor Harrow, ahí es donde sigue residiendo el verdadero misterio». Sacó el soberano de su bolsillo y lo dejó descansar en su palma por un momento antes de cerrar los dedos sobre él. «Vamos, Watson, tenemos un último rompecabezas que resolver». De regreso en Baker Street, Holmes no perdió tiempo en ponerse manos a la obra. Con la lupa en una mano y una delicada cuchilla en la otra, examinó el soberano con una intensidad que ya conocía como el preludio de una revelación. «Hay algo oculto dentro de esta moneda, Watson», murmuró. «Un secreto que Martel y sus asociados han perseguido durante años». Me incliné hacia adelante mientras giraba la moneda bajo la luz de la lámpara. «Pero ya la hemos examinado antes, Holmes. No había signos de falsificación ni alteración». Holmes sonrió débilmente. «Entonces, querido Watson, debemos mirar más de cerca». Con un movimiento experto, aplicó la cuchilla en el borde del soberano, girándola con precisión. Se escuchó un leve clic y ante mis ojos asombrados, la moneda se partió en dos, revelando un compartimento hueco en su interior. Dentro había un pequeño trozo de pergamino, amarillento por el paso del tiempo. Holmes lo extrajo con cuidado, desplegándolo para revelar una serie de símbolos y coordenadas. Los estudió por un momento, su expresión imperturbable. «Bueno, Watson», dijo al fin, «parece que hemos encontrado el mapa de una fortuna muy real. Solo pude quedarme mirando». «¿Y ahora, Holmes?» Holmes tocó el pergamino pensativamente. «Ahora, querido amigo, decidimos quién es verdaderamente digno de este tesoro». Giró las mitades del soberano en su palma antes de cerrarlas de nuevo con firmeza. «Algunos misterios, Watson, es mejor dejarlos sin resolver, y algunas fortunas, mejor dejarlas sin descubrir». Con eso, colocó la moneda en el cajón de su escritorio y lo cerró con decisión. Así terminó el misterio del soberano que se negaba a perderse. Pero hasta el día de hoy, no puedo decir si Holmes alguna vez regresó a ese pequeño trozo de pergamino, o si, en algún lugar lejano, una fortuna permanece oculta, esperando al que pueda descifrar su secreto. Durante los 3 días siguientes, Holmes permaneció inusualmente ocupado con asuntos oficiales, desapareciendo durante horas y regresando solo para sumirse en sus propios pensamientos. No fue hasta la mañana del 4.º día que lo encontré sentado en la mesa del desayuno, con un telegrama en una mano y una leve expresión de satisfacción en su rostro. «Bueno, Watson», dijo, lanzando el telegrama hacia mí, «parece que nuestro pequeño asunto ha llegado a su conclusión inevitable». Desplegué el papel y leí el breve mensaje. «Tesoro asegurado. Ninguna interferencia. Instrucciones seguidas». M. Miré hacia arriba. «¿El banco?» Holmes asintió. «Exactamente como deduje. Las coordenadas ocultas dentro del soberano conducían a un lugar en el norte de España, donde la sociedad de Thornton había ocultado una gran suma hace décadas. Las autoridades, actuando según mi sugerencia, llegaron antes que nuestros adversarios». Dejé el telegrama sobre la mesa. Entonces, los esfuerzos de la sociedad han sido en vano. Holmes sonrió débilmente. No completamente. Lograron asegurarse de que la fortuna permaneciera fuera de manos indignas, aunque no exactamente como lo habían planeado. El gobierno español,
como la autoridad legítima sobre la tierra en cuestión, ahora se encargará de su distribución. Dudo mucho que los asociados de Martell estén contentos. Sacudí la cabeza. Y, sin embargo, si no hubiéramos intervenido, la fortuna podría haber caído en manos desconocidas, o peor, haber permanecido perdida por completo. Exactamente, Watson. Holmes dio un sorbo a su té. Nunca fue una cuestión de oro o plata, sino de control. El soberano no era más que una llave, un objeto de paso. Sin él, ningún hombre podría reclamar lo que estaba oculto. Hubo un momento de silencio antes de que hablara nuevamente. ¿Y qué pasa con Harrow? Me imagino que estará aliviado de deshacerse de ella. Los labios de Holmes se curvaron ligeramente. Ah, querido Watson, ahí es donde nuestra historia encuentra su capítulo final. Se levantó, metió la mano en su bolsillo y sacó el soberano una vez más. El señor Harrow ha tomado una decisión respecto a esta moneda tan persistente, y creo que es una que le agradará. Harrow nos recibió en su oficina bancaria, su rostro notablemente más ligero que cuando lo conocimos por primera vez. Había desaparecido la ansiedad inquieta, reemplazada por una calma resignación. En su escritorio reposaba el soberano, brillando a la luz de la mañana. «Lo he pensado mucho, señor Holmes», dijo. «Esta moneda me ha causado un sinfín de angustias, pero no puedo negar su importancia. No me pertenece a mí, ni a ningún hombre en particular, sino a la historia misma». Holmes inclinó la cabeza. «Una conclusión sabia, señor Harrow». «He arreglado su donación al Museo Británico», continuó Harrow. «Allí permanecerá preservada, lejos de aquellos que deseen reclamarla para sí mismos. Que se estudie, se examine, pero nunca más se persiga». Holmes sonrió. «Un destino apropiado para un objeto que ha eludido a tantos. ¿Está completamente seguro?» Harrow exhaló. «Más que seguro, señor Holmes. No tengo deseo de tentar al destino nuevamente». Alcanzó la moneda, la giró una vez en su palma, antes de colocarla en una pequeña caja forrada de terciopelo. Y así, el misterio del soberano que regresaba llega a su fin. Holmes tomó su sombrero. «En efecto, señor Harrow, pero esperemos que no, de alguna manera peculiar, vuelva a sus manos nuevamente». Harrow soltó una risa nerviosa. «Dios no lo quiera». Mientras salíamos nuevamente a las bulliciosas calles de Londres, me volví hacia Holmes. «¿Cree que el misterio ha llegado realmente a su fin?» Holmes me sonrió levemente, como si ya supiera la respuesta. «Ah, Watson, algunos misterios nunca terminan realmente. Simplemente encuentran nuevas manos que desconcertar». Con eso hizo una señal a un carruaje, y juntos desaparecimos en la multitud matutina, dejando atrás la moneda que se había negado a perderse, y la leyenda que había escrito a su paso. Mientras Holmes y yo caminábamos por las conocidas calles de Londres, no pude evitar reflexionar sobre la singularidad del caso que acabábamos de concluir. La niebla matutina se adhería a la ciudad, amortiguando los sonidos de los carruajes y los pasos distantes, como si el mismo mundo conspirara para darnos un momento de tranquila contemplación. «Holmes», dije finalmente, «de todos los casos que hemos encontrado, este es uno de los más peculiares. Un soberano que se negaba a perderse, una sociedad secreta y una fortuna oculta durante décadas. Uno casi se sentiría tentado a llamarlo sobrenatural». Holmes soltó una ligera risa. «Me decepcionas, Watson. Seguro que después de todos estos años aún te aferras a tales nociones». Sacudí la cabeza. «No, supongo que no. Y sin embargo, la forma en que la moneda regresó a las manos de Harrow, una y otra vez, realmente desafía cualquier explicación común». «Por el contrario», respondió Holmes, «se ajusta a los principios más fundamentales de la acción humana. Lo que parece inexplicable no es más que una serie de movimientos calculados, invisibles solo para aquellos que no los observan». Suspiré. Y sin embargo, había algo inquietante en la forma en que todo se desarrolló.
El miedo de Thornton, las muertes que siguieron, las manos invisibles asegurándose de que ningún hombre pudiera quedarse con lo que nunca debió ser suyo. Holmes sonrió levemente. «Ah, Watson, tú ves misterio donde yo veo inevitabilidad. La verdadera lección aquí no es que el soberano regresó, es que nunca estuvo realmente perdido». Continuamos en silencio durante algunos pasos, la ciudad moviéndose a nuestro alrededor. Y luego, por fin, Holmes habló nuevamente. «¿Ves, Watson?», dijo, encendiendo su pipa, a medida que nos acercábamos a Baker Street. «Incluso en los casos más extraordinarios, la explicación siempre está arraigada en la lógica». Le sonreí con ironía. «Reducirías todo a una cuestión de causa y efecto». «Porque todo es una cuestión de causa y efecto», respondió él. «Este soberano no era un objeto místico, era un instrumento, manejado con propósito por aquellos que buscaban controlarlo. El único misterio real era si veríamos el patrón antes de que fuera demasiado tarde». Me reí. «Y aún así, hay momentos en los que incluso tú debes admitir que algunas cosas permanecen insondables». Holmes exhaló una fina nube de humo. «Insondables para algunos, tal vez, pero nunca más allá de la razón». Aceleró el paso mientras nuestra puerta se acercaba. «Ahora, Watson, dejemos esto atrás. Me han informado de un incidente muy singular en Surrey, un caso que creo nos ocupará por los próximos días». Y con eso desapareció dentro del 221B, su mente ya enfocada en el próximo misterio que nos esperaba. Cuando entramos en el 221B Baker Street, Holmes se quitó el abrigo con su habitual aire de desapego, acomodándose en su silla con una expresión de tranquila diversión. Sin embargo, yo me encontraba aún dándole vueltas al caso en mi mente. «¿Sabes, Holmes?», medité, «todo este asunto me ha dejado con una curiosa reflexión. A pesar de todo el secretismo que rodeaba a ese soberano, parecía tener mente propia, siempre encontrando su camino de regreso a las manos de aquellos que menos lo deseaban». Holmes soltó una suave risa, golpeando su pipa contra la chimenea. «No una mente propia, Watson, simplemente la voluntad de aquellos que comprendían su importancia. Los mayores misterios no son aquellos que nos eluden, sino los que se esconden a plena vista, esperando que el observador adecuado los vea con claridad». Asentí. «Entonces, al final, ¿la moneda nunca estuvo realmente perdida?». Holmes sonrió débilmente. «En efecto, simplemente estaba pasando por las manos de hombres que nunca debieron sostenerla. ¿Qué piensas que fue el mayor error de Víctor Martel? ¿Fue su fracaso al actuar con sutileza, o hubo algo más que selló su destino? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Si disfrutaste desentrañando este misterio, suscríbete para más casos fascinantes de Sherlock Holmes y comparte esta historia con otros amantes de la ficción detectivesca. Después de todo, el mundo está lleno de misterios. ¿Quién sabe qué rompecabezas resolveremos a continuación?